entonces se refiere a la segunda acepción. Entonces, algo que es provisional, temporal, ¿cuál de ellos es provisional y temporal? ¿Cuál se parece a provisional? Profesor, bien difícil es encontrar cuando tiene varias acepciones. Sí, reservado o transitorio, perdón. claro, transitorio, esa sí es la respuesta, porque transitorio sí es provisional y es temporal. Había que conocer esa palabra y siempre tener en cuenta que cuando no es la respuesta, también se refiere a otra situación. Por ejemplo, la palabra mano, ustedes van a buscar en la RAE, tiene muchas acepciones, ¿no? Mano significa amigo en México y eso es académico, ¿eh? Y también significa grupo de 5. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a buscar las respuestas. Recalcitrante es una persona que continúa en su idea, ¿no? Que no da su brazo a torcer. Terco, ¿no? Es una persona... Intransigente. Claro, también, ahí es intransigente porque no hay otra mejor. No hubiera sido perfecta esta clave, pero sí, intransigente es la que más tiene que ver porque es porfiado, ¿no? El recalcitrante es una persona porfiada. Bueno, venial. Venial es... leve. Claro, es algo leve, ¿no? O sea, algo venial. Una falta venial es una falta leve, por ejemplo, ¿no? No es tan grave. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Venial, leve, muy bien, excelente. Incrementar. ¿Puede ser adicional? A ver, adicional sí, tiene que ver, claro. Prolongar no tiene nada que ver, es la mejor, ¿eh? Incrementar, ¿no? Aumentar, acrecentar, claro, es así, es la respuesta. Tenemos esta palabra hierro, que significa que viene de error, pero hierro, ¿no? No es con H, sino que es hierro. Imagínense que fuera la H y la I, hierro, pero de errar, ¿no? La E. Aunque error es sin H, pero hierro, ¿no? Un poco de mnemotecnia. Entonces, si te equivocas, si tienes un desatino, si tienes un desliz, tienes un desacierto, claro, ¿no? Claro. Cuando encontremos palabras, tratemos de relacionarlo para que nosotros podamos entender algo, de tal manera que tú te puedes olvidar, pero en realidad el olvido no existe. No existe el olvido. Todo está almacenado en el inconsciente colectivo. Entonces, para activar eso, sin darte cuenta, eso lo he escuchado, me suena, alguna vez lo relacionaste porque le pusiste un código, ¿no? Y lo mismo también para esta palabra engranar. Yo me acuerdo que a un amigo le decían desgranado, le decían, ¿no? O sea, engranar, ustedes saben que es un engrane, ¿no? Entonces, ese engrane tiene que juntar, engranar, los dientes tienen que coincidir, ¿no? Entonces, cuando coincide, es porque engrana, ¿no? Entonces, eso tiene un sentido figurado, es engarzar, hilvanar, concatenar, ¿no? Y un La D. desgranado es el que no engrana. Esa es la respuesta. Y el que no engrana es porque no es tan exacto en sus ideas. Entonces, engranar, ¿no? Concatenar, muy bien. Señero es una persona que siempre está solo, está solitario. Y si está solo y si está solitario, por ahí Individual. Individual es solamente la cantidad, pero no dice que puede estar solo o solitario, separado. Si está solo, algo que singular. Singular, claro. Singular. Esa es la respuesta. El meollo del asunto siempre dice, ¿no? Lo principal, el kit, lo más importante. Bien, pero nosotros en la RAE vamos a encontrar que es es una masa nerviosa del cráneo, es el meollo. Por eso ellos dicen, ¿no? Dígame usted cuál es el meollo del asunto, quiero saber.
en este caso de un crimen, cuál es el meollo. Entonces, el meollo pues es principal, kit, esencia. Otra respuesta será que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí? Precisión. Precisión es la exactitud, tendría que ser la esencia. ¿Cuál es la esencia? Ahí está. Sí, la D. Ujú. Claro, muy bien. Estólito es una persona que no tiene tan buenas ideas, falto de lucidez, es necio, es fatuo. Bueno, ahí está una palabra que ustedes no la han visto mucho, ¿no? Es sandio. Sandio. Sí, es que sandio también es tonto, ¿no? Entonces se relaciona. Manido, esto sí hemos visto. Manido es una palabra que tiene que ver con algo como un refrito, ¿no? Aunque refrito no es académico por el contexto, pero sí manido, muy trivial, ¿no? Muy manoseado. No se ve, ¿no? No se ve. Muy manoseado, muy trivial. Entonces esto es muy... Brillante. A ver, tenemos manido, es algo muy trivial, muy manoseado, muy manido. Entonces esto es algo muy conocido, ¿no? Demasiado, manido es algo muy conocido. Trillado. Claro, trillado también, porque es algo muy conocido también. Trillado también es algo que tiene que ver con que es conocido. Ahora Tugurio es un lugar, ¿no? Es un lugar no tan bueno, no creo que sea un palacio, ¿no? Lo contrario, más bien Tugurio es una choza. Covacha también puede ser, ¿no? Covacha. Entonces, una pequeña vivienda, una chocita, una casucha, una posilga, una saurda. Nornato. Tiene que ser así, algo parecido, ¿no? A ver, Tugurio. Ornato, no tiene que ver, ornato es Nobleza. un lugar adornado, ¿ah? Es un lugar adornado. Palacio. Tiene que ser, entonces. Nobleza, no, porque la nobleza no tiene nada que ver con lugar. Si bien es cierto, ornato Palacio. se refiere a adorno. ¿Por qué palacio? Si prácticamente es lo contrario. Ah, estamos en antónimo, ¿no? Claro, en antónimo. Entonces, Claro. Correcto, ¿no? Tugurio, entonces es palacio, ¿no? Lo que les iba a decir, a veces, Urbanización, la E. la urbanización es algo más grande, ¿no? A veces no vamos a encontrar las respuestas que uno quiere, entonces tienes que ver cuál es la que más se acerca, ¿no? Perspicaz es una persona que es muy astuta, muy vivaz, que se da cuenta de todo, es una persona inteligente, Lento. hábil, ingenioso. Entonces vamos a buscar todo lo contrario, ¿no? Si no es hábil, lento. Lento. lento, lo contrario sería rápido, rápido no necesariamente eficaz, pasivo sería activo tampoco, siente, ¿no? Si está al último o si está comenzando no tiene nada que ver. Omiso es el que se tardó, lo contrario sería es alguien que está en el tiempo. Pasivo. No, porque sería activo y activo no tiene nada que ver con... Obtuso, entonces sería. Claro. Claro, la única que queda, claro, porque el obtuso es una persona obnubilada que no tiene muchas ideas. Muy bien, entonces estamos en oneroso, oneroso. Y yo lo relaciono esta palabra con moneda, ¿no? Oneroso. Entonces, significa pesado, molesto, gravoso, que te cuesta caro monetariamente. Yo lo relaciono un poco así para poder acordarme, ¿no? Si entonces esto oneroso es... La A, profesor, sencillo. No, porque sencillo, simple y lo oneroso sería complicado. Módico. Y oneroso, más que todo, es gravoso,
es pesado. Entonces, muy oneroso me salió, ¿no? Pero a veces tiene que ver con lo monetario, pero no necesariamente, ¿no? En este caso sería, aquí sería moderado, no, porque acá no está tratando de moderar algo, lo contrario, no sería oneroso, módico, Módico. claro, esa sería la única. Estaba difícil, claro, ¿no? Estaba difícil porque se parecía sencillo un poco. Muy bien, esta palabra sí está un poquito más fácil, embuste. Todos sabemos que es mentira, engaño. Entonces, lo contrario del embuste es ¿Veracidad? la veracidad, ¿no? Eso estaba muy claro, claro. Entonces, ponemos así también una fácil, otra difícil, pero siempre tratando de poner algo que se relacione con el examen, ¿no? Entonces, si viene un poquito más difícil, esto es bueno también, ¿no? Entonces, vulnerable. ¿Inmune? Claro, es una persona que puede ser dañable, puede ser indefenso y débil. Entonces, lo contrario sería inmune. Claro, es verdad. Inmune. Tiene razón. Aplacar, que significa amansar, suavizar, mitigar, ¿no? Aplacó su hambre, mitigó su hambre. Lo contrario, Intensificar. no puede mitigar, por lo contrario, lo intensifica. Muy bien. Intensifica, entonces, es lo contrario. Eufonía, ¿de qué viene esa palabra? De fono, ¿no? Fono es sonido, ¿no? Entonces, por ahí relacionamos, para poder, tal vez en el momento no nos acordamos, entonces, significa sonoridad, eufonía, sonoridad, y si es sonoridad, melodía, entonces, claro, no hay sonido, afonía, lo contrario, pero acá hay otra palabra también, que es cacofonía. ¿Qué es cacofonía? Mira, en realidad eufonía no solamente es sonido, ¿ah? Lo que es que, claro, son los dos, es afonía y es cacofonía. Y porque los dos hablan de eufonía, que no hay sonido. Entonces, sí hay sonido, eufonía, pero eufonía significa que el sonido es agradable. Por eso su sinónimo es melodía. Entonces, sí vamos a buscar ahí lo contrario. Lo contrario tiene que ser un sonido Estruendo. desagradable. Cacofonía sería. Claro, no, estruendo no, porque el estruendo es una bulla exagerada. No necesariamente Cacofonía. puede ser desagradable, ¿no? Hay músicas muy fuertes, no son desagradables. En cambio, sí, la cacofonía, sí, ahí sí, porque la cacofonía es desagradable y nosotros sabemos que repetir las mismas palabras es cacofónico, ¿no? Eso hemos visto en lengua. Entonces, sí, la C es la respuesta. Tenemos holgado, nosotros conocemos esa palabra, ya sí es algo conocido, ¿no? Cuando te queda suelto un pantalón, entonces te queda holgado, la camisa te queda holgado, ¿no? Te queda un poco suelto, ¿no? Entonces, ajá, ¿qué te Ceñido. ponerte? Claro, ceñido, ¿eh? Y las señoritas saben bastante de esto. Muy bien. Claro. Atiborrado, tenemos atiborrado, entonces, ¿qué significa lleno de borra, de lana, ¿no? Henchido, ¿no? Entonces, que es muy saturado, muy colmado, abarrotado. Entonces, si tiene exceso de alguna cosa, atiborrado, lo contrario, no tiene exceso, no tiene nada. Entonces, lo contrario sería, Despejado. no tiene nada, no, despejado es que está libre, se parece, ¿no? Sí, se parece, esta tendría que ser un parecido, pero aquí la que es perfecta es vacío, ¿no? Porque atiborrado está saturado, que está lleno, que está colmado, copado. Entonces es vacío, ¿no? Pero se parece a despejado. ¿No? Esa es la respuesta. Inquina, eso hemos visto también, que es odio,
enojo, en cono diré, en cono, tirria. Ajá, y sentimiento, es un sentimiento negativo, es un sentimiento malo, le tiene inquina, le tiene, como dicen, le tiene a veces. Sensatez. Benevolencia. O sea, lo contrario, claro, le tiene benevolencia. Oiga, Muy bien, esa es la respuesta, le tiene benevolencia. Lo han hecho rápido, muy bien. Excelente. Tenemos esta comprensión lectora, creo que Ok. se está tapando, vamos a checarlo un poco para que lo puedan ver. Mucho creo. Ya, muy bien. Bien. Tenemos 30 segundos, 40 segundos para leer el texto y lo leemos entonces. Muy bien, ahora sí voy a leer. Antes de leer, quiero que tengan en cuenta que existe la idea principal. Y la idea principal puede estar en tres lugares: al comienzo, al final o al medio. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a leer buscando la idea principal. Creo que el entendimiento no conoce ninguna idea que no sea de las que recibe de uno de estos dos orígenes. Los objetos externos dotan a la mente de cualquier idea y cualidades sensibles, que son todas las percepciones distintas que se producen en nosotros. Y la mente dota al entendimiento con ideas de sus propias operaciones. Si hacemos una revisión total de todas estas ideas y de sus distintos modos, combinaciones y relaciones, podremos observar que contienen toda la suma de nuestras ideas y que nada tenemos en la mente que no sea su origen en alguna de estas dos vías. Analice cualquiera de sus propios pensamientos y examine el fondo de su propio entendimiento, y que después me diga si no corresponden a todas sus ideas originales que tiene ahí a objeto de sus sentidos o a operaciones de su mente, consideradas como objeto, hay un error, como objeto de su reflexión. Por más grande que se imagine el cúmulo de acontecimientos allí contenido, verá si lo considera de forma rigurosa que en su mente no existen más ideas que las que han sido impresas por medio de una de las dos vías, aunque quizá combinadas y ampliadas por el entendimiento con una variedad infinita. Bueno, les tengo que decir que qué pesado y qué difícil es leer hablándolo. Cuando nosotros ya desarrollamos una lectura veloz, es, es horrible porque nos obliga a ser más lentos. Y si tú pones en YouTube un video y lo aceleras a 1000, eso también te va a aburrir, porque la lectura es más rápido que lo que puedas ver en YouTube o lo que pueda decirte un expositor. A lo que podría llegar un expositor es a dos cosas. Primero, que te haga el resumen, y eso sí te puede ayudar, y que te estimule, y que te enseñe los puntos. Pero si tú quieres recopilar la mayor información,
lo tienes que hacer con la lectura, ¿no? Y eso se hace con velocidad, ¿no? Entonces, a ver, si yo leo primero este párrafo y dice, voy a comenzar por aquí, analice cualquiera del segundo párrafo, analice cualquiera de sus propios pensamientos y examine a fondo su propio entendimiento y después me diga si no corresponden a las ideas. Yo empiezo a hablar acá, ¿no? Entonces hemos visto en el tema último, ¿no? Plan de redacción, hemos visto en este plan de redacción, tema último, nosotros ordenamos y cuando comenzamos, lo único que hacemos es ver una secuencia, pero aquí sí tiene, no es que no tenga una secuencia, sino que se puede partir y tiene coherencia. Podemos comenzar por este párrafo y esto lo podemos dejar al final. Y sí tiene coherencia. Y después terminas, después de hablar todo eso, dices, creo que el entendimiento no conoce ninguna idea. Entonces tú tienes que tener la capacidad de poder buscar la idea principal, ¿no? Entonces aquí dice, creo que el entendimiento no conoce ninguna idea que no sea de las que recibe uno de estos dos orígenes. Tienes que saber detectar, ¿no? Cuando dice, creo que el entendimiento no conoce ninguna idea, está hablando de dos, dice que no hay ninguna idea, está sentenciando algo, no hay ninguna idea que no sea de dos orígenes. ¿Cuáles dos orígenes? Uno, dice, los objetos externos, no es necesario que lo leas todo. O sea, cuando ya le diste una pasada, para la segunda pasada ya no es necesario que lo leas todo, porque ya sabes ya la idea, ¿no? Los objetos externos. Y lo otro, que está entre comillas, ¿no? La segunda que está entre comillas. Y la mente que dota el entendimiento con sus ideas de sus propias operaciones. Y la mente y las propias operaciones. Ideas pondría, lo subrayo acá, ideas propias. Ya. Ideas propias. Y el otro le pondría externos, ideas externas le pondré. Entonces ya estoy sacando mi propio resumen. No hay ninguna idea que no sea una de las dos. Ideas externas y luego lo otro, propias ideas. Ya todo eso es la idea principal ya. El resto se mueve en torno a la idea principal. Lo que puedas leer de acá en adelante es accesorio, claro, es importante para encontrar lo que te piden, pero ya entendiste ya. Si has entendido la idea principal, ya entendiste. Pero si tú obvias esta parte de la idea principal, y empiezas a leer solamente si hacemos una revisión total de las ideas, va a ser muy complicado, bien complicado. Hay textos, sí, que tienes que, eso, la idea principal es tácita, pero eso es un texto filosófico, muy difícil que te lo ponga. Entonces, después vamos a ver ya un texto filosófico, ¿no? Pero por ahora esto es lo que se quiere decir, ¿no? Entonces dice, los objetos externos dotan a la mente de ideas y cualidades sensibles, que son todas las percepciones distintas que se producen en nosotros, y la mente dota el entendimiento con ideas de sus propias operaciones. Bien, si hacemos una revisión total de todas las ideas, de sus distintos modos, combinaciones, relaciones, podremos observar que contienen una suma de ideas y que nada tenemos en la mente que no tenga su origen en estas dos vías. Aquí está repitiendo, ¿no? Lo que dice acá, dos orígenes, dos vías. Y después te reta, ¿no? Te dice, a ver, analiza tus propios pensamientos, a ver, examina, ¿no? Entonces, y vas a encontrar, dicen, ¿no? Por más grande que imagines acontecimientos, siempre no existen más ideas que las que dice, ¿no? Dos vías. Y a veces está combinadas, dice, ampliadas, con una variedad infinita. Entonces, ¿qué título le ponemos ahí? ¿Qué título le pondrían ustedes? A ver, pónganle un título. ¿Qué título le ponemos a la lectura? Yo le pondría análisis de las ideas o tal vez origen de las ideas. Origen de las ideas o análisis y origen de las ideas podría ser.
Si alguien tiene un título, no se preocupe con lo que pueda, así se equivoque, no importa. Bien, ahora sí, respondemos las preguntas. El mundo externo es considerado por el autor como, según el texto, el mundo externo, lo que no es interno, las ideas que vienen fuera, lo que dice que es textual. Realidad objetiva, no dice. El origen de los sentidos, no dice, ni siquiera se desprende. Una forma de sabor, nunca habló de los sabores. Objeto de las ideas, se parece, ¿no? Fuente de las ideas también. Me quedaría con estas dos, la B y la E. El mundo externo es considerado como fuente de ideas y objeto de las ideas. ¿Cuál marco? La B, La B, claro. ¿Por qué sería la B? Porque en el texto dice, ¿no? Que solamente viene, es como una fuente, pues, ¿no? Porque cualquiera de las dos es. En este caso externo también, es fuente de ideas. Objeto de ideas se parece, pero no, solo dice que es objeto, correcto. Entonces, ahí sí marcamos la B. Dice, la mente participa ¿en qué participa? Operaciones intelectivas. ¿Dice eso? Habla de que el no. intelecto ahí no habla, ¿no? Acumulación de datos. En el texto habla o sugiere que se han acumulado datos. No habla. La percepción de las ideas, La percepción de las ideas. Pero se parece también esta, el surgimiento de la percepción tiene que ver con las ideas también. A ver, la producción. producción de las ideas, ¿no? Ahí se producen las ideas. Claro, ahí sí. La producción de las ideas es mejor. Sí, pero estaba cerca esta, aunque la percepción no tanto, pero con el surgimiento de la percepción se parecía un poco, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya encontramos la respuesta rápido, ya recién vemos las alternativas, es más sencillo. ¿Cuál es la tesis que el autor rechazaría? Bueno, ahí sí nos obliga a leer. Y dice en la 23, el origen natural de las ideas. ¿Esto lo rechaza el autor? No, más bien dice que es natural, ¿no? Los sentidos posibilitan las percepciones. ¿Eso lo rechaza? Los sentidos, en realidad no habló de eso, ¿ah? Podríamos decir que lo rechaza, bueno, que lo tendría que estar textualmente o dar a entender que lo está rechazando, que por eso, por los sentidos. No lo dice, por lo tanto no puede decir que lo rechaza. El texto no dice que lo rechaza. Las ideas tienen un origen sobrenatural. Bueno, tampoco no habla de lo sobrenatural, ¿ah? Pero ahí sí, esto sí se extrapola, porque el origen sobrenatural es las ideas que vienen de afuera, ¿no? Y en el texto dice que solamente existen dos razones para las ideas, lo interno y lo externo. Entonces, el origen sobrenatural sería una tercera causa. Entonces, él sí lo rechazaría, porque sí lo dice, no habló de lo sobrenatural, es verdad, ¿no? Está difícil, resolver esto está difícil, ¿no? Porque, lo nombra, pero no lo nombra así tan textual. Las ideas dependen en parte de los sentidos, no lo rechaza, la experiencia nos provee de ideas tampoco, ¿no? Entonces, ahí es la C. Bien. En la 24 tenemos, la mente genera ideas cuando genera ideas, cuando hay cualquiera de las dos formas, ¿no? Ya sea externa o sea interna. Y también la combinación, ¿no? Entonces, en la 24, ¿cuál sería la respuesta? Lleva a cabo la mente genera ideas cuando lleva a cabo sus propias operaciones. A
A ver, cuando percibe el mundo externo de las cosas, los cuerpos externos afectan los sentidos, analiza la abundancia de los pensamientos, surgen la satisfacción y el desosiego. Con esta sí no, ¿no? La E no. Ahora las 4 me han quedado las 4 y dice la mente genera ideas cuando, a ver, vamos a revisar el texto. Cuando genera ideas. Cuando hay percepciones externas e internas, ¿no? Ahí se generan las ideas. Entonces, La B. la mente genera ideas cuando percibe el mundo externo de las cosas. Podría ser los cuerpos externos afectan los sentidos. La C me parece, A ver, vamos al texto. porque tiene que ver algo externo para que haya un sentido a un Ya. pensamiento. Acá dice, si hacemos una revisión total de nuestras ideas y de distintos modos, combinaciones y relaciones, podemos observar que contienen toda la suma de nuestras ideas, ¿no? Dice que las ideas son de ellos, son nuestras, y que nada tenemos en la mente que no tenga origen en alguna de estas dos vías. Son nuestras ideas. Bueno, claro, tanto lo externo como lo interno son nuestras ideas. Sea externo, sea interno, son nuestras ideas. Entonces ahí la mente genera ideas cuando lleva a cabo sus propias operaciones. Porque no hay otra forma. Cuando percibe el mundo externo de las cosas, sí es verdad, cuando lo externo influye, pero no puede percibir el mundo externo, ¿no? Por eso se me complicaba un poco. La mente genera ideas cuando percibe el mundo, entonces estaría contradiciendo, ¿no? Lo que dice que las ideas ya las tiene, ¿no? No las percibe, ya las tiene intrínsecas, sea interno o sea externo. Y cuando llevan sus propias operaciones, sí, ahí sí, ¿no? Entonces, ahí la respuesta es la A, ¿no? Cuando lleva a cabo sus propias operaciones. Y en la 25, la acción de nuestros sentidos recae sobre cuando habla de los objetos de los sentidos. Las percepciones sensoriales. A ver, ¿cuál sería ahí en la 25? Vamos a ver. Esto sí, no te he preguntado sobre la idea principal, ¿no? Pero dicen originales que tiene ahí a objetos de sus sentidos u operaciones de su mente, ¿no? Tiene ahí objetos de sus sentidos u operaciones de su mente. Entonces se está refiriendo a lo propio o a lo externo. Ahí dice, analice su propio pensamiento y examine su propio entendimiento si corresponde a todas sus ideas que tiene allí objeto de sus sentidos o a las operaciones de su mente, considerado como objeto de su reflexión. Aunque está un poquito complicado aquí. La A, entonces. Es que las operaciones mentales no tiene que ver con la acción de nuestros sentidos, ¿no? O sea, aquí dice, la acción de nuestros sentidos recae sobre la acción de nuestros sentidos. ¿Dónde recae la acción?
de su mente, ¿no? Pero no convence, ¿no? No convence. Ese está ahí un poquito complicado. Factores externos. A ver. La acción de nuestro sentido recae sobre las cosas externas, ¿no? Claro. Porque nuestros sentidos se entiende de que se percibe por lo externo, ¿no? No lo interno, ¿no? O sea, en esta parte sí se desprende que los sentidos pueden percibir lo externo. Pues ahí sí la respuesta es Ok, profesor. las cosas externas. No podría ser las operaciones mentales ni el otro. Respuesta ahí es la 25, la B. Bien, tenemos conectores lógicos. Les diré que la parte más difícil de todo examen de admisión es la comprensión lectora. Yo tuve un profesor muy bueno de razonamiento verbal, Raúl Román, muy bueno, era uno de los mejores de todo Lima. Me entrenó también él, y cuando me enseñaba a mí, lo corregía. Yo me acuerdo que corregía al profesor, por eso el profesor me entrenó a mí, a pesar que era uno de los mejores de todo Lima, tenía su academia, todo. Entonces, por eso yo les digo, el tema bien difícil, y hasta los que van a ver a que postulan a medicina, que son ya los que se preparan bastante, ¿no? Medicina humana, a veces se equivocan en textos. Esta es la parte más difícil, textos. Porque te preguntan, bueno, el texto que estábamos acá es un poquito complicado, es verdad, ¿no? Seguramente le pondrá un poquito medio, no fácil, no va a estar fácil, ¿no? Los textos van a estar de razonamiento medio, pero les ayuda bastante, ¿no? Les ayuda bastante. Esto es complicado. Es complicado. De ahí el resto es un poquito más sencillo ya. Pero estamos aprendiéndolo, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Muy bien, estamos en conectores lógicos, entonces tenemos, no pudo explicar, no había acudido a la reunión, prefirió quedarse callada. Tenemos conectores, ¿por qué? Entonces, ya que, y a pesar de, ante ello, tendríamos ahí que tiene que tener coherencia, un conector que tenga coherencia. No, La E. a ver, no puedo explicar por qué no había acudido a la reunión, por eso prefirió quedarse callada. Claro, coherente, sencillo, muy bien. Su recomendación a la concordia fue ovacionada en la práctica. Nadie la acató. Odio existente entre los bandos. Entonces, en la 27... La B. La B. A ver, su recomendación a la concordia fue ovacionada, mas en la práctica nadie acató a la causa del odio existente entre los bandos. Sí, sí. Sí, sí tiene coherencia ahí, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Vamos en la 28 y dice, eres atento, sincero con los lugareños, te ganará su confianza. Si los tratas con desdén, te pagarán con la misma moneda. Conectores, aunque, como, sí, pero. La C. La C, a ver, vamos. Aunque eres atento y sincero con los lugareños, La B. te ganará su confianza, aunque si los. Este segundo aunque ya no convenció. La D. La B. La B. Si eres atento y sincero con los lugareños, te ganará su confianza. Más si los tratas con desdén, ahí sí ya, ¿no? Te pagarán con la misma moneda. ¿Correcto? Muy bien.
En la 28, 29 tenemos el grupo se está recién formando. Nos reuniremos pocos adeptos. Cuando logremos una mayor acogida, la capacidad del local resultará limitada. En la 29 tenemos, La B. a ver, vamos a ver con la B. A pesar que el grupo se está recién formando, nos reunimos pocos adeptos. Sin embargo, cuando logremos una mayor acogida, entonces la capacidad del local resultará limitada. La D. Me parece coherente, ¿eh? A ver, vamos a ver la D. Como el grupo se está recién formando, nos reunimos pocos adeptos. Sin embargo, los dos, a pesar que, como el grupo recién se está formando, a pesar de que el grupo sí tiene coherencia ambos, y entonces también. Entonces hay que encontrar una diferencia, ¿no? Está difícil porque es la B o la D, cualquiera de los dos. A pesar que el grupo se está recién formando, a pesar que el grupo, ahí sí, ¿no? Sería a pesar de que el grupo, a pesar Ajá. de que el grupo, entonces, como La D. sí ahí, ¿no? Aunque los dos serían, pero esta es la mejor, la D. En la 30 tenemos, había elecciones, no era una sociedad democrática, el poder estaba concentrado en una élite. Entonces, conectores, a pesar de, si bien, La C. la C dice, a pesar de que había elecciones, no era una sociedad democrática, ya que el La D. concentrado, la C, la D, a ver, aunque había elecciones, no era una sociedad democrática, pero el poder, pero ya no tiene coherencia, ¿no? Sí, nos habíamos quedado con la C. La C. Sí, ok, ya está. Muy bien. El caudillismo, la preeminencia del sujeto ha menoscabado nuestras instituciones, ha debilitado nuestra estructura política. Entonces tenemos, es decir, ¿por qué? La B. La B. La B, a ver, el caudillismo, es decir, la preeminencia de un sujeto, sí tiene coherencia, pero que lo diga así, es decir, la preeminencia, como que no me convence. Bueno, ha menoscabado nuevas instituciones porque ha debilitado. ¿Por qué? Está separado también, ¿no? ¿Por qué? La C es. Claro, ¿no? O sea, el caudillismo, esto es la preeminencia del sujeto, ¿ya? Ha menoscabado nuestras instituciones, por ello ha debilitado la estructura política. Claro. Esta es la respuesta. Tenemos la 32. Las monadas son sustancias simples, no tienen partes, son entes sin extensión. A ver, ¿cuál ponemos? No obstante, las monadas son sustancias simples, no tienen sentido. Como las monadas son sustancias simples y no tienen parte, no, si bien, es que cuando lo La D de dedo. me he equivocado, peor, ¿no? La E. Cuando se me complica, a ver, las monadas son sustancias simples, no tienen partes, son entes simples. Si las monadas son sustancias simples, claro, ahí es la A, porque dice, si las monadas son sustancias simples, entonces no tienen partes. Por tanto, son entes sin extensión, ¿no? Ah, sí, eso sí, profesor. Sí hay coherencia. A veces cuando te complicas Con la E tal vez. con la E, aunque las monadas son sustancias simples, es que el aunque viene después de una consecuencia, ¿no? De una premisa. O sea, no hay la premisa de frente, dice la conclusión, aunque las monadas, no sabemos cuál era la premisa, por eso no sería aunque. Entonces, cuando tengas palabras
y te confundes las palabras es porque no has ido al contexto. Entonces, trata de buscarle, ¿no? Tapa las alternativas, si te estás confundiendo, tápalas y búscalas y ponle la palabra que tú quieras. Ahora sí, cuando ya le has puesto, con lápiz, lo que sea, ahí sí lo buscas. Entonces, todo eso se aprende también. Estamos en la 33, se congratulaban, había obtenido un gran triunfo, su inexperiencia, el público se mostró indiferente. A ver, será La C. a ver, la C dice, porque se congratulaban porque habían obtenido un gran triunfo, a pesar de su inexperiencia. Sin embargo, el público se mostró indiferente, ¿no? Sí, esta sí tiene coherencia. Entonces, sí, es la C. La 34 dice, sus padres estaban presentes, adoptaba una actitud cándida. Ante su ausencia había gala de una astucia redomada. Resultó ser todo un gazmoño. Entonces, tenemos en la 34. ¿Cuál sería? Hay una coma ahí, toda una frase y otro conector, ¿no? Ahí va el conector. En la D dice, sí, sus padres estaban presentes, adoptaban La E. una cándida, empero. Esta palabra empero no se usa, es antigua, pero tendríamos que suponer que es pero. Pero es lo mismo, ¿no? Pero ya quedado en desuso. La E dice, a ver, aunque sus padres estaban presentes, adoptaba una actitud cándida. Sin embargo, ante su ausencia, hacía gala de un... La A. Por ello, ya no. La A, profesor. Cuando sus padres estaban presentes, adoptaba una actitud cándida. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Y ante su ausencia, una gala de astucia. Y, porque tendría que tener y, más bien es otro conector, ¿no? No es sí. Bien, no. Entonces, a ver, vamos a ver de nuevo esta, ¿ya? Dice, si sus padres estaban presentes, adoptaba una actitud cándida, ya hasta ahí. Pero, ante su ausencia, hacía gala de astucia redomada. Después resultó ser todo un gazmoño. Claro, ¿no? La palabra empero lo reemplazan como pero, ¿ya? Así que, sí, esta es la respuesta. Tenemos la D. ¿Empero qué era, profesor? Espero, pero, Ah, ok. claro, es lo mismo. Sino que ha quedado en desuso. Hay muchas palabras, por ejemplo, aquí, aquesta, ¿no? Son arcaísmos de la lengua. Arcaísmos de la lengua, ¿no? Tal vez en algún lugar del mundo, parte de España, no lo sé, se utilice un arcaísmo. Bueno, entonces nadie nace demócrata autoritario. Es la experiencia lo que inclina las personas en una otra dirección. Conectores y hacia. La A. La C. A ver, tenemos la A, la C, vamos a ver con la A. Dice, nadie nace demócrata ni autoritario. Ahí está bien. Es la experiencia lo que inclina hacia las personas en una u otra. Pero dijo, no tiene nada que ver. Está bien. Tiene coherencia todo lo que habló acá pero ya no se relaciona esto con esto. Tiene que ser algo que relacione a los dos. Nadie nace demócrata ni autoritario. Muy bien. Ahora dice, es la experiencia lo que lo inclina hacia las personas en una u otra dirección. Está bien esta proposición, coherente, pero
esto no tiene nada que ver con esto si utilizas esto. Vamos. La E. La C. Sí, a ver, nadie nace demócrata ni autoritario. Es la experiencia lo que inclina a las personas en una u otra dirección. Claro, ahora sí estás relacionando, ¿no? Porque estás hablando de la democracia y estás hablando de que la experiencia inclina a una u otra, sí tiene que ver. Otro habían dicho, la E dice, nadie nace demócrata y autoritario. Es la experiencia lo que inclina hacia las personas en una y otra, hacia las personas. Ya no hay coherencia aquí, ya. No hay. Entonces, sí, es la C. La C. Vamos con plan de redacción. Significado de la conciencia social. Ese es el título. Significado de la conciencia. La 2 va primero. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. A ver, la conciencia social es un conjunto de ideas, teorías y opiniones que reflejan la existencia social del hombre. Ya, sí, tiene. ¿Por qué no podría ser la 1? Cada uno tiene un desarrollo y refleja distinto, claro, no podría ser. Ahí también la 3, las ideas políticas, claro, no podría ser. Sí, es la 2. Nos quedamos con A y E. Y de ahí sigue la 4, ¿no? Se nos puso fácil. Es la multiforme y compleja y por lo tanto también es compleja, multiforme y la conciencia social. Esta es multiforme y compleja y por tanto también es compleja y multiforme en la conciencia social. Ahora tenemos 1 y 3. 1 y 3. Cada una tiene su origen y las otras, la 3 dice las ideas políticas, jurídicas, moral, arte. A mí me parece que va La 1. 3 y después la 1. Va la 3 y después. Claro, la A es A. Ahí es la A. Sí. Sí, está bien. Ujú. Porque está hablando, cuando dice cada uno, ya me di cuenta que estaba hablando de la 1. Entonces, en la 36 decimos el accidente imprevisto. Ya nos dice el título. Cuando vamos a hacer esto, tienes que estar en el título. Concéntrate en el título, porque de eso van a hablar. Lo bonito que te han dado ya la idea principal. Cuando tú tenías una comprensión lectora, tú tenías que encontrar la idea principal. Y cuando la idea principal estaba al final, qué difícil, ¿no? Qué feo. Porque tenías que enlazar al último todas las ideas. Pero acá ya te dijeron ya de frente. No te pueden poner un título que no tenga nada que ver, ¿no? Si no, no sería un plan, ¿no? De redacción. El accidente imprevisto. Ya tengo la idea. Ahora voy 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Va a hablar de esto, ¿eh? Del accidente imprevisto. Entonces, 2, 4. A ver. Al moverse en la dirección, la sala se está deslizando bajo la mano. Lo había olvidado, quizá hubiera ahí una mujer. Parece como si estuviera hablando ya, ¿no? Parece como si yo hubiera dicho algo antes. Todas, ¿ah? Se complicó. Mira, en la 2 dice, al moverse en dirección a la sala, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. Luego, La D. lo había olvidado. A ver, un ratito lo había olvidado. Quizá hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo con la intención. También, como si lo estuviera hablando de otra cosa, también. ¿Qué hacemos ahí? Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre del agua corriente. Lo había olvidado al moverse en la dirección. Buscamos el más menor. Al moverse en la dirección a la sala, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, se tiró al suelo un jarrón de flores que nos contaba. Ahí sí, acá está, en la 2. La 2 comienza. En la 2 comienza. La 1 le sigue. La 2 Solo comienza. queda la D. Tenemos A, D y E.
Ahora, pero acá lo bueno es hacer 1 y 3. Ya, dice que le sigue la 1, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a ver si la 1. Al moverse en dirección a la sala de estar, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores. Está contando, ¿ah? Está contando el accidente, pues, con el que no contaba. Sigue contando, y no sabemos si es la 1 o la 3. Dice, quiso recoger las flores, pero no pensó los vidrios rotos. Una las larga. Y la 3, había olvidado, quizá hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo con la intención de colocarlo luego en un sitio adecuado. ¿De quién habla? ¿De quién habla ahí? ¿Cuál de los dos habla? ¿Lo había olvidado o quizá lo hubiera dejado allí la mujer? Cuando dice lo hubiera dejado, ¿a qué se refiere? ¿Lo había olvidado o lo hubiera... ¿A quién se refiere? ¿Al jarrón, sí o no? Sí. Entonces, es después de la 2, la 3. No es la 1. Porque no, ahí habla de los pedacitos de vidrio. Entonces sería la A, ¿no? La única que queda se ha formado la A. La forma ahí de la A. Bueno, aquí tendrías la E también, pero ya tendrías que asumir que es la 1 o la 4. Se inclinó. Esto ya es la parte final, ¿no? Para evaluar, no, esto sí es la... Claro, sí, es la correcto. Bien, otro título bonito, las reacciones emocionales. Reacciones, de esto vamos a hablar. 1, 3, son 3, 1, 3, 5. 1, 3, 5. ¿Ya? Las reacciones emocionales, combinando la emotividad y racionalidad del cerebro ha sido fundamental. La 5. De índolos genéricos. Y la 5 dice, las reacciones de los individuos ante los hechos no son iguales. Esta me parece bien, Esta me parece correcta, pero también podemos pensar que es la 4. ¿No existen? No. No, esta comienza con la 5. Tienes razón. Entonces, la B o la D. La B o C, ya sabemos, comienza con la 5. Las reacciones de los individuos ante los hechos no son iguales. Le sigue la 4. De hecho que sí, porque está en los dos lados. Existen situaciones agradables para unos, que para otros resultan desagradables. Hablando de las reacciones emocionales, y sí tiene coherencia hasta ahí. Luego ya la duda sería entre la 1 y la 3. 1 y la 3. La diferencia reside entre factores de índole genéticos y ambientales. Y después dice, combinando la emotividad y la racionalidad, el cerebro ha sido fundamental. ¿Cuál es ahí? La 1. 4. Entonces sería la 1 la que sigue, ¿no? Y de ahí sigue, a ver, 4, 1, la 2. La diferencia reside entre los factores de índice genético, pero este está hablando de la 4. Existen situaciones, claro. Así es, sí. Entonces ahí se formaría primero la 5, la 4, la 1, ya sería la B, ¿no? La B. Muy bien. Ahora nos vamos en la 39, vicios de dicción y normas de gramática. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Todas las han puesto prácticamente. 1, 2. Pero cuando te ponen todas, una vez de que hayas, esa será, pues, ¿no? Prácticamente. Eso es lo bonito. En la 39, entonces, ¿cuál sería? Vamos a ver. Si está hablando de los vicios de dicción y las normas de la gramática. Ambos son dos temas, vicios de dicción y normas de la gramática. Dicción, ¿no? Poder hablar con propiedad fonéticamente. Y las normas de la gramática y normas. Ya, bueno. Una construcción gramatical incorrecta es abstrusa.
Esto es inasequible al entendimiento, lo que imposibilita La 3 comunicación. empieza. A ver, vamos. Por lo consiguiente, está hablando, acá también está hablando de, acá sí, de hecho, los seres humanos queremos comunicarnos. Sí, puede ser. Así los vicios de adicción son consecuencia. Ya. Entonces, los seres humanos queremos comunicarnos con plenitud. Es necesario que nuestras expresiones no adolezcan de incorrección. ¿Podría ser esto una conclusión La final? Z. La C, profesor. A ver, los seres... No hay 3 como conclusión, no es... Más bien, esto sí es la parte inicial, ¿no? Esto sí es la parte inicial. Entonces tenemos la C o la E. Si es la C, dice, si los seres humanos queremos comunicarnos con plenitud, es necesario que nuestras expresiones no adolezcan de incorrección. Sigue la 4. Así los vicios de dicción, la 1, está hablando de nuestras expresiones que no deben ser incorrectas. Luego, habla de la construcción gramatical abstrusa, inasequible, habla de lo gramatical. Entonces, también aquí habla así, los vicios de dicción son consecuencia. A ver, total, ¿cuál es primero? ¿Los vicios de dicción o lo gramatical? A ver, ¿cuál relaciona a cuál? A ver. Una construcción gramatical incorrecta es abstrusa. Esto es inasequible de entendimiento, lo que imposibilita la comunicación. Aquí, esta es la clave aquí. Así, los vicios de dicción, claro, porque primero, esto sería, ¿no? La primera proposición, esto sería la segunda proposición, y este sería la palabra que relaciona, la palabra relacionante, ¿no? El conector. Entonces, este conector entonces va después. Por lo tanto, primero es 1 y después es 4. Porque esta palabra te dice que lo va a conectar. Si lo pondrías, porque esto no es la conexión de la 3. Entonces, primero va aquí la construcción gramatical incorrecta es abstrusa. Entonces sería la 3, ¿no? Entonces, ahí tendríamos 3, 1, 4, ¿no? 3, 1, 4 y 2. A esto sí es conclusión, ¿no? Por consiguiente, para entendernos. ¿Y la 2 iba al último? Estaba fácil también a veces encontrar por la 2, ¿no? Si habías hecho la 3, te ibas de frente a la 2 y era la única, ¿no? También esto hubiera sido otra forma de hacerlo, ¿ah? Para los que son también bien hábiles, también esta parte te hubiera ayudado también, ¿no? Por consiguiente, y esto era la parte última, es una conclusión esto. Por ahí también lo hubieras hecho. Nos hemos demorado en hacerlo, pero hemos hecho de esas dos formas. El huarachico. El huarachico. No sé qué es un huarachico. ¿Es un lugar? Vamos al texto, ¿no? A ver, habla del huarachico. Y bien, dice, el huarachico 2, 3, 2 y 3 nada más. Ceremonia ritual y divina en el interior. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Se ponía en prueba la virilidad, claro. Claro. Ceremonia ritual se ponía a prueba la... ¿Pero cuál es primero? La 2, la 2. La 2, ¿no? Eso está fácil, ¿no? Ceremonia ritual y divina en el incanato. Vamos con la 2. Y luego... ¿cuál? La 4. Claro, jóvenes, protagonistas del ritual, ya, sí. 2, 4. 2, 4. Ya no hay más que hacer, pero vamos a terminar. Ya tenía lugar,
Al cumplir estos 14 años, se ponía en prueba la habilidad y también se les honraba a los padrinos. Claro, muy bien. Muy bien, estaba un poco complicada esta lectura, sobre todo comprensión lectora. Hoy estaba, las palabras que son un poco conocidas, a pesar de que no las conocen, se puede encontrar siempre la respuesta, ¿no? Analizando, buscando. Y es posible que a veces no le pongan tan difícil, pero también hay que estar preparado. Pero en comprensión lectora sí, ¿no? Sobre todo la última pregunta estaba bien complicada. Les digo que cuando vayan a verbal, al menos yo lo dejaba al último, lo que es comprensión lectora, ¿no? Comiencen por lo otro. Si es muy fácil para ustedes, comiencen por eso, entonces después vas más tranquilo en esa parte, ¿no?